Y entonces, aquí está el libro de álgebra de Baldor y pues bueno, al principio, si lo llegan a conseguir en físico estaría genial, ¿no? Por si alguien quiere, le interesa tenerlo, bueno, yo les recomendaría que lo consiguieran en físico, ¿no? Vienen primero que nada la definición del álgebra, ¿no? La diferencia del álgebra como con para cenar. la diferencia del álgebra con Es que me ceno mis tres, la diferencia del álgebra con la aritmética, ¿no? Etcétera. Tenemos los signos, la ley de los signos, etcétera, ¿no? Y tiene algunos problemas de cómo se interpreta de manera algebraica y cómo se interpreta de manera aritmética, ¿no? Así que bueno, es un libro muy, muy bueno. Por si a alguien le interesa, lo voy a subir. Yo creo que voy a subir el puro link al Classroom. Aquí lo tengo en PDF, más bien en Drive. Creo que lo puedo compartir con un link y ya incluso lo puedo poner ahorita, ¿no? En el chat. Voy a poner un enlace aquí y lo voy a poner aquí en el chat por si a alguien le interesa descargarlo. Y hay algunos ejercicios, de hecho muchos ejercicios, de lo que estamos viendo que es reducción de términos algebraicos, ¿no? Donde está términos semejantes, perdón, reducción de términos semejantes, ¿no? Aquí tenemos términos semejantes y reducción de términos semejantes, ¿no? Por ejemplo, aquí hay algunos cuantos, dice 2a más 3a son 5a, menos 5b menos 7b son menos 12b, menos a cuadrada menos 9 cuadrada son menos 10 a cuadrada. Aquí vienen varios ejercicios para reducir. Hay algunos con fracciones, pero si se dan cuenta son un montón de ejercicios. Y hay algunos que se ven medio extraños, como este que dice 5a a la x más 1, menos 3a a la x más 1, menos 5a a la x más 1. Y aquí también hay unos que dicen m a la x más 1. Y así, la idea es que hay veces que en los exponentes puedes tener cualquier cosa, ¿vale? En un exponente puedes tener cualquier cosa, ¿sí? Por ejemplo, dos términos serían semejantes si tuviéramos, pensemos en lo siguiente, por ejemplo, 4a a la n más 3, por ejemplo, puede tener cualquier cosa en el exponente que se puedan imaginar, pero para que sean semejantes debe de tener exactamente lo mismo en la base y en el exponente, ¿sí? Si no, no son semejantes. Estos dos que están aquí, aunque estos dos términos que están aquí, aunque parece complicado, así como que se ve medio extraño, ustedes lo que debemos de hacer es lo siguiente, es decir, bueno, pues ambos tienen la A, ambos en el exponente tienen n más 3, quién sabe por qué, pero ahí los tienen. Entonces, son términos semejantes. Entonces, ¿qué puedo hacer? Hacer la operación. 4 menos 15 es menos 11. ¿Menos 11 qué? A la n más 3. Lo importante de aquí, la parte literal, no importa qué tenga en el exponente. Puede tener cualquier cosa que a ustedes se les ocurra, ¿sí? En el exponente puede tener una multiplicación, una suma, una resta, una fracción, otro exponente, otra potencia, puede tener lo que se les ocurra. Y mientras sea la misma base, es decir, la misma letra grande, la misma base, con el mismo exponente, podemos hacer la reducción, es decir, podemos hacer la suma o la resta de los coeficientes. En este caso 4 menos 15. Aquí nos ganan los negativos también. Por eso el resultado es negativo. Ganan los negativos, hay 15 negativos. ¿Con cuánto les ganan los positivos? Pues le ganan con 11. A veces lo digo así porque a mí me suena lógico que es decirlo así, pero si no lo entienden así podemos recordar las leyes de los signos. Como son dos números que tienen signos diferentes, se restan y el resultado queda con el signo del número más grande. El 4 es positivo y el 15 es negativo. Se van a restar entonces y el resultado queda con el signo del 15 porque el 15 es mayor que el 4 y ya está. ¿Vale? Hasta aquí me gustaría saber si alguien quiere decir algo, tiene alguna duda, quiere aportar algo, digamos, sobre todo esto, ¿no? Una pregunta, Sí, digo. ¿cuándo
¿Cuándo va a subir las grabaciones al Classroom? Cuando tenga tiempo. No, pues, no, Cámara. yo creo que mañana temprano. Sí, ya tengo la grabación de ayer. Ahorita ya está grabando, empecé como hace 10 minutos a grabar. En realidad no grabé desde el principio. Pero lo iré haciendo mañana temprano, yo creo. Intentaré hacerlo. Bueno, no es que se tarda, o sea, como cierro la sesión, digamos, de Zoom, que tarda como una hora en guardar bien. Pues bueno, va a ser yo creo mañana temprano que Okay. ¿Qué tal? Por aquí Aurelio nos manda saludos a todos. Buenas noches. No sé si alguien, ayer creo que nos estaban viendo fuera de México, bueno, estaba alguien de Ecuador por aquí, no sé de dónde, si todos sean como de aquí de México. Bueno, Diego y Mau, pues y Fabi, sí, que son de hecho, Fabi, si no me equivoco, eres de Jutla, ¿verdad? No, soy de Tlaltizapán. Ah, de por allá, pues, del sur. Ajá. Sí, no, yo soy de Jojutla originario, ¿no? Pero bueno, no vivo allá. Ah, sí, ya me acordé. Sí, pero no, ya no vivo allá desde hace un rato. Bueno, ¿En Cuernavaca estás? no, en el municipio de Emiliano Zapata. Ya. Dice Aurelio que no le sirve su laptop. Digo, su micrófono. Ok, no se preocupen si no activan la cámara, ¿no? Pues ahorita estamos. Dice que está en paños menores. No hay problema de confianza, ¿eh? No es cierto, ¿eh? No lo vayan a abrir, creo. A menos de que todos estén de acuerdo. Esperemos que no. Entonces, pues, gracias. Que les estén aquí viendo la transmisión. Bueno, la clase, no un curso. En general, entonces, cuando tenemos términos semejantes, se hace eso, nada más la parte de los coeficientes. Otra cosa es que las matemáticas, como les había comentado, en realidad se pueden descubrir, los pueden descubrir ustedes mismos. Hay aquí muchos ejercicios y con la práctica ustedes mismos pueden ir descubriendo cómo funcionan las matemáticas. Claro, a veces unas palabras pueden ayudar, ¿no? Por ejemplo, 8 más 9 más 6, A, en total nos van a dar 8 y 9, 23A, por ejemplo, ¿no? Aquí pueden ir revisando todos estos. Hay algunos que son de fracciones. Si les cuestan trabajo las fracciones, bueno, pues ya habrá un momento en que veamos cómo se resuelven las fracciones, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí tenemos un medio, un cuarto, un octavo y un entero, ¿no? Esto, un medio, un cuarto y un octavo, nos van a dar 4, 6, 7 octavos y un entero, pues son 8 octavos, o sea, 15 octavos. 15 octavos de A, ¿no? Por así decirlo. Esa es una operación de fracciones, no profundizaremos demasiado en eso, porque no es el tema que está aquí, pero si tienen dificultades siempre con las fracciones, pueden usar una calculadora científica y les resuelve las fracciones, ¿no? Así tal cual, ¿no? Pero bueno, estos ejercicios yo les recomendaría que los revisaran. Estos son un montón. Hay algunos, repito, que tienen fracciones o números decimales, números con punto decimal, pero la idea es la misma, ¿no? La idea es la misma exactamente. Entonces, voy a pegar por aquí eso que acabo de copiar, por ahí donde quedó. Ahí está. Ahí lo voy a dejar por si alguien lo quiere practicar. Nada más le voy a cambiar que se vea un poquito mejor, lo voy a corregir la imagen. Esperen que Word tiene un montón de cosas como para que se vean mejor las imágenes. Creo que ahí se ve un poco mejor. Espero que se entienda bien, pero bueno. Como son escaneadas, pues se ve raro de todos modos, pero bueno. Bueno, esto todo es de suma y resta en realidad de términos algebraicos. Nosotros podemos pasar a lo siguiente, que al final de cuentas reducción de términos semejantes es suma y resta de términos algebraicos y podemos recordar que es reducir expresiones, ponerlas de una manera más compacta.
de una manera más cómoda y de expresar. Y ahí arriba teníamos el de 6A, 8A más 9A más 6A. Hay otra manera de representarlo, que es sumando 6, 8 y 9. Y por eso estaba el 23. Y la A queda solita. Las letras quedan al final como intactas, ¿vale? Se quedan tal cual. Bueno, eso pasa, pero solamente en la suma y resta. Cuando tenemos multiplicación, no pasa eso. Lo que pasa es que los exponentes hacen algo ahí. Depende de la operación que estemos haciendo y depende de las letras. Vamos a definir los de los exponentes, ¿sí? Si yo tengo una x que está multiplicando por otra x, la puedo representar como x a la segunda potencia. Ese puntito del medio significa multiplicación, ¿vale? Este 2 se llama exponente y el exponente, recordemos, nos indica cuántas veces se multiplica la base por sí misma. En este caso la base es esta x. Esta x se llama base y este 2 se llama exponente. Juntos forman una operación que se llama potencia. La operación en sí se llama potencia. ¿Vale? Pero está conformada por dos números, la base y el exponente. Claro, la x no es un número, es una letra, estamos de acuerdo, pero recordemos que en álgebra los entendemos como números, cantidades que no conocemos. Eso pasa si x por x y x cuadrada. Si yo tengo x por x por x, pues voy a tener x al cubo. ¿Sí? Es la misma definición. X está multiplicando por sí misma 3 veces. Por eso, esas veces que está multiplicando por sí misma, la pongo como exponente. ¿Vale? Ahora, imagínense que yo tengo x cuadrada. La voy a multiplicar por x al cubo. X cuadrada es x por x. Y x al cubo es x por x por x. ¿Sí? Tengo a x cuadrada que está multiplicándose por sí misma 2 veces. Y x al cubo, a la tercera potencia se dice al cubo, ¿vale? Entonces, x cuadrada por x al cubo va a ser x multiplicándose por sí misma 5 veces. ¿Cómo creen que nos quede como resultado si yo multiplico x cuadrada por x al cubo? ¿Cómo creen que nos quede? X al cubo. No, por 6. A la 6, a ver. Séptima. A ver, hay X que a ver. la séptima. Hay que ver cuántas x hay aquí. 5. Hay 5. Es decir, x está multiplicando por sí misma 5 veces. O sea que los exponentes se suman. Exactamente. Los Es exponentes... x a la 5, ¿no? Exactamente, como dice Brenda, x a la 5. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí está la definición. X cuadrada es x multiplicada por sí mismo 2 veces. X cúbica, que es la 3, es x multiplicada por sí misma 3 veces. Está multiplicando 2 veces y 3 veces. En total se está multiplicando por sí misma 5 veces. Entonces, en vez de escribir todo eso, lo pongo como una potencia. Y como dijo Brenda, los exponentes, ¿o quién lo dijo? Perdón, Fabi, dijo los exponentes se suman. ¿Sí? Entonces, por lo que acabamos de deducir ahorita, tenemos la confianza de decir que siempre va a aplicar eso. Que los exponentes, cuando tienen la misma base, más bien, las potencias cuando tienen la misma base, van a sumarse sus exponentes. Si yo tengo x a la 3 por x a la 6, me va a quedar x a la 9. Si yo tengo a, en vez de aquí vamos a poner a la 11 por a la 15, me va a quedar a la 26. Eso ya es una exageración, estamos de acuerdo, pero bueno, la idea es la misma siempre. ¿Vale? Si yo tengo, por ejemplo, y, recordemos que a la y en álgebra le decimos y a la 7 por y a la 11 me va a quedar y a la 18. ¿Vale? A estas que vamos a ver aquí se llaman leyes de los exponentes. Y la primera ley dice eso, que las potencias que tienen la misma base se suman sus exponentes. Los exponentes son los numeritos de arriba y la base debe ser la misma. Si no tienen la misma base, no se puede. ¿Vale? Entonces,
esa es una parte de las multiplicaciones ¿cómo se llama? Las multiplicaciones algebraicas, ¿vale? Si tenemos una X solita o una letra solita, por ejemplo, la A, y la estamos multiplicando por A cúbica, vamos a entender que es a la cuarta, por ejemplo. ¿Sí? Cuando tenemos una letra solita y no tiene un exponente, podemos entender como si el exponente fuera 1, aunque en realidad no es que el exponente 1 exista. El exponente 1 es un pretexto. Muchas cosas en realidad, son pretextos, ¿vale? En matemáticas muchas cosas son pretextos. Por poner algo, decimos, bueno, pues es que nosotros podemos pensar que si se suman los exponentes y este no tiene exponente, podemos asumir que el exponente es 1. Pero es un pretexto en realidad, no es como que el exponente 1 exista. Es como el coeficiente 1. ¿Por qué no se pone el 1 como coeficiente? Porque no tiene caso multiplicarlo por 1, porque cualquier cosa que se multiplica por 1 queda igual. Y también cuando se divide entre 1. ¿No? Entonces, aquí es como un pretexto, imagínense. Cuando estaban escribiendo estas leyes de los exponentes, alguien dijo, miren, pues este no tiene exponente, pero A multiplicada por A cúbica es A por A por A por A. Es decir, que es A a la cuarta. Y dijeron, pues no tiene exponente, pero si se suman los exponentes, este debe de tener un 1 para que nos dé 4. Entonces es un pretexto en realidad, como para que haya algo ahí, ¿no? Entonces lo pueden ver así, que si una letra no tiene exponente, pueden imaginar que en realidad el exponente es 1, ¿vale? Si yo tengo, por ejemplo, A cuadrada por A cúbica por A, en total me va a quedar A a la 6. Aunque esta A no tiene exponente, podemos pensar como si tuviera un 1. 2 más 3 más 1 es 6. Y así sucesivamente. Otra manera de hacer las multiplicaciones es cuando tenemos multiplicaciones de letra con número. ¿Sí? Letra y número. Ahí ponemos, por ejemplo, si yo tengo 2 por A, simplemente se juntan, ¿vale? Una multiplicación algebraica en cuanto a letras y números o letras con letras, también letra con letra, simplemente se juntan. Por ejemplo, si yo tengo A por X, simplemente lo escribo como AX. ¿Sí? Así es como se escribe. Por ejemplo, si yo tengo 15 por X por A, simplemente juntamos todo. Lo normal es ponerlo en orden alfabético, aunque es lo mismo no ponerlo en orden alfabético. Es decir, es lo mismo AX que XA. Es lo mismo A veces X que X veces A. Aunque en matemáticas hay una ley que seguramente lo han escuchado que dice el orden de los factores no altera el producto. ¿A qué se refiere esto? A que cuando estamos multiplicando dos números, dos cantidades, no importa el orden, no importa si yo pongo 5 por 6 o 6 por 5, es el mismo resultado. 6 veces 5 es lo mismo que 5 veces 6. Eso nos dice esa ley. El orden de los factores no altera el producto. Ojo, la palabra factor se utiliza para multiplicación solamente. Un factor es algo que está multiplicando, no es algo que está sumando o restando o dividiendo. Un factor es algo que está multiplicando. Por otra parte, la palabra producto, en matemáticas la palabra producto es muy estricta. La palabra producto se refiere exclusivamente a el resultado de una multiplicación, no al resultado de una suma, no al resultado de una resta o de una división. Al resultado de una multiplicación se le llama producto. ¿Sí? Entonces, hay veces que dicen, es que el orden de los factores no altera el producto. Entonces, decimos, es lo mismo 9 entre 7 que 7 entre 9. No. Solamente aplica para la multiplicación. Porque la palabra producto se refiere al resultado de una multiplicación. Entonces aquí se aplica. Nada más que por formalidad, si así quieren verlo, primero se pone el número y luego las letras. Aunque daría igual poner X15A
o también poner AX15 o así. Pero eso decimos pues que es incorrecto, no se utiliza así, ¿vale? Daría igual ponerlo así, pero en realidad no se utiliza así, siempre se pone primero el número y ya después las letras. Si yo tengo también, por ejemplo, 3x por 2y, aquí va a pasar algo interesante, y es que los números se van a multiplicar. 3 por 2 es 6, pero las letras, como no son la misma letra, simplemente se van a juntar. Pero ¿qué pasaría si fuera la misma letra? Por ejemplo, si yo tengo 6x por 7x, 6 por 7 son 42. Y x por x, dijimos que es x cuadrado. Es decir, si tenemos la misma letra, sí se multiplica. Pero si tenemos letras diferentes, solamente se juntan. ¿Y cómo se multiplican las letras iguales? Sumando sus exponentes. Estos no tienen exponentes, pero decimos 1 más 1 es 2. Así de simple, como ya lo habíamos visto. Incluso un término puede tener varias letras. Por ejemplo, 9xy por 13x cuadrada y cúbica. 9 por 13 son 117 y x por x cuadrada son x cúbica y y por y cúbica son y cuarta. ¿Sí? Lo fuimos separando. Esta x con esta x cuadrada, esta x tiene un 1, 1 más 2 nos da 3. Y esta y tiene un 1, 1 más 3, que está aquí, nos da 4, ¿verdad? Y así es como hacemos estas multiplicaciones, estas operaciones. Estas multiplicaciones de términos algebraicos, ¿vale? No sé si tengan alguna duda, algo que quieran agregar, algún comentario que quieran hacer, algo que quieran, comentarios de esto, de preferencia. Pues creo no, profe, yo hasta ahorita creo que voy bien. Muy bien, muchas gracias. También Diego dice que va bien. Igual Brenda, muy bien. Bueno, esto se refiere a las multiplicaciones. De nuevo, yo les sugeriría vamos a poner unas cuantos aquí de hecho hay muchos otros reducción de términos semejantes. Como se dan cuenta, hay muchísimos ejercicios. Miren, aquí hay un montón de ejercicios de términos semejantes, pero muchos hay. Pero también hay de multiplicaciones. De hecho, aquí hay unas multiplicaciones, pero todavía no llegamos ahí, en realidad. Ahí hablan del valor numérico. Después, de hecho, vamos a hablar en un momento más del valor numérico, o mañana. Pero también hay operaciones. Se dan cuenta, es un libro muy, muy largo. Este archivo tiene 573 páginas. Pero bueno, aquí hablan de la suma. Aquí hay varias sumas. Aquí hay muchos ejercicios con los que pueden practicar. Si resuelven todo este libro, les aseguro que ya nunca nada les tendrán dudas en matemáticas. Suma, resta. Porque el álgebra es la base de casi todas las matemáticas. Entonces, uno si practica si practica muchísimo, se lo aprende y lo empieza a descubrir y a deducir. A ver, por aquí.